Buen día, estimados alumnos del cuarto medio C. La clase de física del día de hoy tiene de título Principio de Arquímedes. El objetivo de la clase es reconocer y aplicar el principio precisamente de Arquímedes. Para iniciar la clase vamos a analizar una demostración experimental en donde se observa una pequeña masa de unos 57 gramos que cuelga de un resorte. Hasta acá no hay nada nuevo, ¿cierto? Por acción del peso se observa cómo el resorte es estirado, es elongado. Sin embargo, Arquímedes observó que si tomamos la misma masa y la dejamos caer sumergida en un fluido como el agua, la acción del peso ya no es tan evidente y el resorte ya no se estira tanto. Los fundamentos de este principio, según como lo estudió Arquímedes, son los siguientes. Primero, si nosotros tenemos un cuerpo y lo sumergimos en un fluido como el agua, lo primero que se observa es que el nivel del agua sube, el cuerpo a su vez pesa menos. Esto se debe a la acción de una fuerza que lleva de nombre fuerza de empuje. La fuerza de empuje siempre va a tener dirección y sentido vertical hacia arriba. Entre las conclusiones que podemos sacar de este principio, primero de ello, mencionamos que el peso real del cuerpo sumergido va a disminuir. Esto ya lo acabamos de mencionar, dando paso a un peso aparente. Cuando uno habla de peso aparente se refiere a una disminución en el peso del cuerpo que está sumergido. Es una especie de peso falso, entre comillas, y que tiene una forma de ser calculado. Aquí tenemos la relación matemática para poder calcular el peso aparente, que nos dice que equivale al peso real menos la acción del empuje. Como segunda conclusión, Arquímedes observó que el volumen del líquido que es desplazado hacia arriba tiene un valor exactamente igual su peso que el valor de la fuerza de empuje. Con esta conclusión podemos realizar un pequeño análisis matemático para poder llegar a la fórmula del principio de Arquímedes. Aquí observamos que el empuje producido por el líquido que asciende, que sube, es igual al peso del líquido que ha sido desalojado. Nosotros sabemos que el peso equivale a la masa multiplicado por la gravedad. Pero también sabemos que la masa la podemos expresar como el producto entre la densidad y el volumen. Esto lo estudiamos hace unas clases atrás, en donde estuvimos analizando el concepto de densidad. Para recordarles, aquí les muestro la ecuación para cálculo de densidad. Nos dice que la densidad equivale a la masa dividida en el volumen. Si nosotros despejamos la masa de esta ecuación, obtenemos esta relación. La masa equivale a la densidad multiplicada por el volumen. La gravedad se sigue escribiendo, no le ocurrió nada. Se vuelve a copiar abajo. Esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación característica que explica entonces el principio de Arquímedes. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, ejemplos muy simples, muy sencillos, introductorios más que nada, para que se pueda entender el ámbito de aplicación de esta ecuación. Primer problema, dice así: un objeto tiene un volumen de 0,02 metros cúbicos y pesa 120 newton fuera del agua. Al ser sumergido completamente en agua, primera pregunta, se nos pide calcular el empuje que recibe del agua, y en segundo lugar se nos pide calcular el peso del cuerpo al ser sumergido en ella. Veamos. Si nos piden empuje, entonces de inmediato acudimos a la ecuación del principio de Arquímedes, que ya la analizamos en la presentación en la diapositiva anterior. Buscamos los datos, ¿cierto? En el caso de la densidad, nosotros ya habíamos comentado clase atrás que el valor de la densidad del agua es una constante. Debe conocer este valor usted, sabérselo a la perfección. En este caso son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado, tal como lo dice la ecuación, por el volumen. El volumen es un valor dado, lo reconozco por su unidad de medida, en este caso metro cúbico. Y eso multiplicado a su vez por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado.
Aquí no hay nada complejo de hacer, simplemente una multiplicación y obtenemos el resultado. Nótese lo siguiente, el empuje tiene unidad de medida Newton y eso es porque de hecho es una fuerza. Se le llama fuerza de empuje, de ahí su unidad de medida. Ojo con aquello. En segundo caso, vamos a analizar ahora la segunda pregunta. Dice cuánto pesa el cuerpo al ser sumergido en agua. Cuando a mí me establecen una pregunta como esta, yo de inmediato hago el análisis y digo, bueno, si me están pidiendo encontrar el peso al ser sumergido, en realidad me están pidiendo encontrar su peso aparente, ¿no? Este peso entre comillas falso que conversábamos hace unos minutos atrás. De inmediato recurro a la ecuación que es pertinente, ¿no? Que nos va a permitir encontrar este peso aparente, que dice que es el peso real menos el empuje. De la información que a nosotros nos acaban de dar, yo reconozco de inmediato en esta información que el peso aparente es aquel que ocurre cuando el cuerpo está, ¿cierto? Perdón, que el peso real es aquel que ocurre cuando el cuerpo está fuera del agua, su peso real, ¿no? Cuyo valor es de 120 newton. Ahí lo destaqué, peso real. Contamos con toda la información, entonces la reemplazamos en nuestra relación matemática y obtenemos que el peso aparente, aquí está abreviado PA, peso aparente, equivale al peso real, 120 newton, menos el empuje, y el empuje ya lo habíamos calculado previamente. Aquí tenemos entonces el peso aparente del cuerpo, al ser sumergido en agua. Notemos los valores. Al ser sumergido en agua, el cuerpo pesa 100,4 newton. Sin embargo, su peso real, ¿de cuánto era? 120, ¿no es así? Aquí ha demostrado absolutamente que de 120 hubo una disminución del peso del cuerpo que se debe solamente al efecto del empuje por haber sido sumergido en agua. Veamos un segundo ejemplo. Dice así, un trozo de vidrio pesa 0,8 newton fuera del agua, o sea, peso real, ¿no? 0,8 newton fuera del agua, es peso real, y 0,5 newton sumergido. El 0,5 newton corresponde a un peso de tipo aparente. Encuentre su respectivo volumen. Ordenando la información, ahí se observa claramente en el recuadro el análisis que acabamos de hacer. El peso real es de 0,8 newton, el peso aparente de 0,5 newton y se nos pide encontrar el volumen. Bueno, recurrimos de inmediato a la ecuación del principio de Arquímedes. Despejamos para la incógnita que se nos están pidiendo y empezamos a ordenar la información. La densidad tiene un valor conocido, ¿cierto? Lo comentamos en el problema anterior. Usted debe conocer ese valor, ya lo discutimos en clases anteriores. 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9,8. Solamente nos queda pendiente encontrar el valor del empuje para poder resolver. Lo vamos a hacer aparte, ¿no? Aquí le incluí yo una pequeña nube para poder determinar de manera independiente el empuje, el cual vamos a despejar de la ecuación del peso aparente. Despejamos desde aquí para el empuje, obtenemos esa relación, reemplazamos los valores, el empuje es igual al peso real, lo obtenemos de nuestra tabla de información, nuestra tabla de datos, le restamos el peso aparente y obtenemos nuestro valor para el empuje. Con este valor reemplazamos fácilmente y resolvemos nuestro problema. En este caso el volumen es de 3,06 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Problemas, si se dan cuenta, todos súper sencillos. Son problemas, repito, introductorios para que usted vaya adaptándose a las ecuaciones, conociéndolas. Veamos entonces un caso en donde se observa lo que precisamente mencionaba Arquímedes en su ecuación. Voy a retroceder un poco aquí, por favor. Me interesa que podamos darle importancia a la densidad que aparece en la ecuación del principio de Arquímedes. Noten ustedes que digamos de lo que estamos hablando es que los cuerpos en realidad están flotando, ¿no? Es el efecto que se produce gracias a la fuerza de empuje, es un efecto de flotabilidad. Hay cuerpos que flotan mucho más y otros que flotan menos, ¿no es así? Y esto depende de la densidad, tal cual como aparece en la ecuación del principio de Arquímedes. Y es súper simple de comprender. Si nosotros observamos, ¿cierto?, el clásico ejemplo de mezclar aceite con agua, notamos que el aceite es mucho menos denso que el agua, por ende se encuentra arriba o abajo. Arriba, ¿no? Es precisamente lo que observó Arquímedes. Los cuerpos que tienen menor densidad tienden a
flotar en ellos que tienen mayor densidad. En este caso el agua es más densa que el aceite. De ahí la importancia de la densidad en la ecuación del principio de Arquímedes. Muy bien, chicos, cualquier duda, consulta que puedan tener, me la hacen llegar al correo, a la dirección de correo, perdón, que apareció en las últimas guías que estuvieron trabajando. Por mi parte, voy a dejar una guía para que puedan trabajar el principio de Arquímedes. La guía va a estar disponible en la página web del colegio. Saludos, chiquillos, cuídense mucho.